buenas tardes. Como cada semana estamos aquí en nuestra semana en nuestro día de la semana, donde abordamos una nueva entrevista para el proyecto científico Estrella de las ECMs. Hoy, como casi todos los días de cada semana, pensamos, ¿no?, en qué enriquecedor está siendo todo esto. Qué maravillosas personas pasan por aquí. Y hoy, como no puede ser de otra manera, tenemos también a una mujer muy especial, española, Pia Sartorius, pero que vive en Chile y que sintió los dictados de su alma que la llevaron a ese lugar y a hacer lo que está haciendo hoy en día. Pia, es un placer para nosotros tenerte aquí. Te doy la bienvenida y las gracias. Yo también te lo agradezco a ti, Ana, por invitarme y además porque honro y valoro profundamente la entrega que estás dando a la humanidad. Es único lo que estás haciendo. Lo bendigo. Muchas gracias, Pia. Fíjate que después de esta experiencia tan intensa, tan profunda, ¿no? Imagínate el cambio de vida, ¿no? El cambio vital, que es lo que nosotros intentamos demostrar, ¿no? En la hipótesis de qué pasa después, ¿no? ¿Qué tipo de diferencia sentiste en ti antes de lo vivido y después de lo vivido? ¿Cómo tu vida cambió en creencias? No sé si eras una persona espiritual, creyente en Dios, si sabías que había algo más después de la muerte. No sé, ¿cómo fue? Pia, cuéntanos. Bueno, esta hipótesis que tenéis que cambia rotundamente la vida es cierto. Yo creo que le ha pasado a todos los que han tenido ECMs. Y efectivamente yo tuve mi ECM a los 17 años, estaba en cuarto medio, creo que se dice así en España, porque yo iba a un colegio francés, a la Alianza Francesa, en Madrid, al Lycée Français, estaba en terminal, mi último año, y efectivamente antes de la ECM yo era una persona, sí, espiritual, tenía regresión a vidas pasadas espontáneas desde chica, y efectivamente mi ECM viene de una regresión a una vida pasada que yo era yogi. Entonces, mi futuro era estudiar en la universidad, estudiar derecho, seguir una vida tradicional. A pesar de que yo tenía regresión a vidas pasadas, mi vida realmente tenía creencias limitantes, mi mirada de la vida era conservadora, era tradicional. Nunca pensé que iba a vivir el cambio tan profundo que tuve después de la ECM, que efectivamente fue un antes y un después. Rotundo. Mi percepción de la realidad cambió a mejor, porque me encontré con mi alma, me encontré con mi verdadero yo. ¿Cómo fue tu ECM? Bueno, como dije anteriormente, dije que había tenido una regresión a vida pasada, yo era una yogi, entonces decidí irme a la naturaleza, a ayunar durante 40 días, como Jesucristo, y a ver qué me pasaba. Entonces me fui a beber solo agua y los primeros días, bueno, todo un proceso el ayuno, y al día número 10 yo ya empecé a ver, tener una percepción extrasensorial, empezaba a ver entidades, empezaba a ver las devas de la naturaleza, me empezaba a conectar con otras energías y para hacer el cuento corto, al día número 36 sucedió sin saber que era una experiencia cercana a la muerte. Yo no tenía la información, nunca había leído nada. En 1987, de verdad, en España no se hablaba abiertamente de estos temas. Por eso te encuentro muy valiente, Ana, que tú partiste con todo esto 25 años, 30 años atrás, lo encuentro admirable, porque no, o sea, yo lo tuve que guardar en secreto. Salí de mi cuerpo y para mí mi primer impacto fue ese, salir del cuerpo y verme ahí acostada. Mi cuerpo físico acostada y yo afuera en un campo de energía, pero un campo de energía muy parecido al cuerpo físico. Yo creo que eso lo he ido investigando, que lo hace es a propósito para que tú no te asustes. Y después de salir me vi pasando rápidamente, como volando, pasé por un túnel, pero la pasada del túnel fue muy rápida. Pasé, ¡pum! Y lo que más recuerdo es la entrada después del túnel en la luz, donde cómo transmitir con palabras lo que viví ahí. Amor incondicional, compasión, claridad absoluta del por qué nací, dónde nací, por qué estaba en la vida,
cuál era mi propósito, no había tiempo, no había espacio, todo estaba unido, recordaba cosas de mi infancia y adolescencia, si yo era muy joven cuando tuve la experiencia cercana a la muerte. Entonces, que entendía todo, ese entendimiento total de por qué las cosas son como son. Y además de esa experiencia de amor, de sabiduría, de éxtasis, bueno, vi una barrera, fui como volando hacia la barrera, flotando más que volando hacia la barrera y me dijeron no, y escuché una voz. Y me dijo, no, tú no te toca morirte. Yo, ¿morirme? Si yo no sentía que me estaba muriendo, no sabía ni lo que me pasaba. Me dijo, no, tú tienes que volver a la tierra. Y le dije, no, yo prefiero quedarme aquí. Yo estaba mucho mejor ahí. Si allí entendía todo, era amor, era luz, era compasión, no había tiempo, espacio. Era cómo transmitirlo. Bueno, muchos lo han vivido. Y ahí dije, no, yo no quiero volver, yo estoy mucho mejor aquí. Me dijeron, no, nosotros tú vas a volver y nosotros te vamos a meter en el cuerpo y te vamos a dar energía. Yo ya estaba chupada con 36 días de pura agua. Vas a bajar a tu casa, vas a terminar tu último año de colegio y nosotros te vamos a guiar. Y yo dije, bueno, ¿quiénes sois vosotros? Y me dijo, bueno, soy tu guía espiritual. Y le digo, ¿cómo te llamas? Me dijo, no te lo voy a decir, tú vas a escuchar una voz. Entonces yo empecé a desarrollar el sentido auditivo, o sea, mi sentido más desarrollado para diferenciar entre mi intuición y cuando me habla mi guía, es porque mi guía me habla. La intuición es un hint aquí, como en el plexo solar, sí, qué intuición, pero aquí no, a mí literalmente me fue guiando con la voz. Ahora, no es fácil seguir la orientación del guía, porque me dio un camino muy desafiante donde tuve que enfrentar a la familia, a las creencias sociales, porque lo que me decía hacer estaba en contra totalmente de la educación que yo había recibido, que es una educación francesa de pienso, luego existo. O sea, lo único que existe es la mente, no el alma, porque el shock que yo tuve ahí es que me encontré con el corazón, que yo no lo tenía antes, de la experiencia cercana a la muerte, y me encontré con mi alma, con mi yo auténtico, cuando yo era una persona muy mental y muy intelectual. Así fue la experiencia, volví al cuerpo y de ahí, bueno, partió mi vida. Mi nueva vida fue como una muerte, renacimiento. Y fíjate que todos nos contáis que es como que hay una certeza de que lo vivido es real, muy real, y que a partir de ese momento hay una seguridad en que tu vida ya no puede seguir por los mismos cánones, ¿no? Bien sean por tradiciones, porque uno lo había decidido, porque lo habían decidido por uno lo que tenías que hacer. O sea, eso es un elemento común, sobre todo cuando tenéis una ECM joven, porque ¿qué edad tenías, Pía, en este? 17 años. 17 años, o sea, imagínate. Y sin ninguna información. Claro. ¿De qué manera crees que se integraron esos efectos a nivel de tu estabilidad interna, de tu bienestar psicoemocional? ¿De qué forma esta experiencia y los efectos, claro, de ella piensas o sientes que pudieron influir en tu nivel de conciencia, en la responsabilidad de tus actos a partir de ese momento? Porque imagino que cambia por completo la responsabilidad. Bueno, es que después de esta experiencia cercana a la muerte tuve una crisis, que luego entendí que era una crisis espiritual, porque imagínate lo que es volver al colegio con esta experiencia. Una experiencia que no pude compartir con nadie. Yo la guardé en secreto porque en ese entonces te llevaban al psiquiatra. Ahora, yo cambié profundamente de ser, luego volví a lo que era antes, de ser una joven, extrovertida, llena de amigos, y después de esta experiencia cercana a la muerte me metí para adentro, y me dediqué a puro leer para entender lo que yo había vivido. Me dediqué a leer a Jung, que en ese entonces leer a Jung era fuera de lo común, a leer Rudolf Steiner, leer todos los maestros para entender qué es lo que yo había vivido. Entonces sí, me vino primero una responsabilidad de entender qué experiencia había tenido, porque te doy la total seguridad que nadie me lo puede rebatir. Esto está tatuado en cada célula de mi ser, la experiencia que yo viví. Yo no tengo ni una duda de la realidad, porque además también viví un cambio rotundo. O sea, yo ya tenía claro cuál era mi propósito, cuál era mi responsabilidad psicológica, mi responsabilidad emocional y espiritual aquí en la Tierra, y cuál era mi misión, que era ayudar a los demás a despertar.
a encontrarse con su yo verdadero, que es lo que he hecho durante estos 35 años. ¿Cómo te ayuda a que recuerdes quién eres? Que recuerdes por qué estás aquí en la Tierra, que recuerdes que tú eres alma teniendo una experiencia aquí en el cuerpo físico. Y claro, ayudar a la gente en eso es maravilloso porque lo tengo de una experiencia, no me lo han contado, lo he vivido. Entonces yo pasé por una crisis muy grande y me salvó un libro de Stanislav Grof que me lo tiró mi guía. Fui a una librería con 17 años buscando dónde se me cayó un libro en mis pies, que es muy común que los guías espirituales te manden mensajes a través de libros y situaciones así, que ya hoy en día lo vive mucha gente, y ahí se llamaba Emergencia Espiritual, de Stanislav Grof. Y en ese libro son todas las personas en ese entonces que habíamos tenido experiencias cercanas a la muerte y que entrábamos en una emergencia espiritual, porque tú hablas con los amigos a los 17 años, la mirada que tienen de la vida, que es pasarlo bien, y la discoteca, salir con gente, no era mi mirada de la vida. Mi mirada de la vida era poner y materializar mi propósito aquí en la Tierra y seguir la voz que me iba a guiar cómo materializar ese propósito aquí en la Tierra. Fíjate que es curioso, porque eso que dices del libro es muy común. Sí. Yo entré en una librería y de repente miré así hacia la derecha, ¿no? Y de repente me encontré en una estantería con otros libros como encima, un libro con un negro así, con una esto roja, una franja roja, y me fui a él y no sé por qué sentí la intuición de ir hacia él, y cuando lo arrastré era Vida después de la vida de Raymond Moody. Y yo dije, porque yo estaba investigando y yo dije, no me lo puedo. Bueno, empecé a leerlo, ¿no? Y dije, otro médico, ¿no? Un médico que está haciendo igual en Estados Unidos, que está investigando como puede, como yo aquí, ¿no? Y me llenó de esperanza, porque realmente son chips que nos traen, ¿no? Oye, ¿te lo mandó tu guía espiritual? Sí, claro, total. Tú tienes varios. Sí. Y fíjate, cuando te pasa eso, ¿no? Que tú tienes que ponerte en marcha, tienes que ponerte a investigar, porque claro, uno no puede llegar y dormirse y al día siguiente levantarse como si no hubiera pasado nada. Indudablemente es algo, debe de ser tan contundente que uno no lo puede dejar pasar, porque yo pienso en experiencias impactantes en la vida de las personas que realmente necesitas como quedarlas ahí como en un stand-by, ¿no? Ya veré, pero esto es que es imposible, porque no puedes regresar a quién eres, ¿no? Que es una de las cosas que a mí me llama profundamente la atención, y por eso creo que esto es una verdad absoluta. Yo no tengo ninguna duda, desde luego, después de tantos años de investigación, no la tengo. ¿A qué cosas, personas o situaciones tuviste que renunciar? Porque claro, o decidiste renunciar tras la experiencia. Oh, wow, qué buena pregunta. Tuve que renunciar a todo. A todo, a mis amigos que estaban en la discoteca pasándolo fenomenal, como corresponde a una edad de 17 años, tuve que renunciar a la universidad tradicional conservadora, que yo sabía que ese no era mi camino, tuve que renunciar a toda la familia por el lado de mi madre o de mi padre, que simplemente consideraron que yo me había vuelto loca y que estaba totalmente perdida y que iba a ser una fracasada en la vida. Tuve que renunciar a un país llamado España, porque sabía que en España no era mi lugar. Me tuve que ir a Londres, de hecho, ya por la voz que me dijo, bueno, porque en Londres en ese entonces estaban muy abiertos a todo esto, al crecimiento personal, a la conciencia, pero muy abierto. O sea, tuve que renunciar a un país también, tuve que vivir muchos duelos porque lo perdí todo. Perdí familia, perdí hermano, perdí amigo, perdí país. Y como tú bien dices, porque lo acabas de expresar, es tanta la fuerza interior que yo sentía de que esta experiencia es verdad absoluta, como tú lo pones, que me permitió poder renunciar a todo eso con 17 años. Yo llegué a Londres sola, con mi guía, sola, sin dinero, sin conocer a nadie, partiendo de cero, con la total confianza y la fuerza que ese era mi camino, porque me lo había dicho mi guía, porque yo lo viví en el otro plano. Si no hubiese sido real, no tengo la fuerza y la confianza de partir con 17 años menor de edad en Londres, de cero, hasta que logré lo que logré hasta el día de hoy.
Qué bonito. Fíjate que esa certeza de la que hablas, esa seguridad, es algo que no puedes obviar. Por eso te digo, ¿no? Que hay mucha diferencia entre este tipo de experiencia y otras que impactan tu vida, pero que puedes dudar. Pero todos habláis de esa seguridad. De decir, esto que yo he vivido es real y tan real como la vida misma. Y tuvisteis que renunciar a muchas cosas, la mayoría tenéis que partir, ¿no? Como desde cero, ¿no? Volver a reencontraros, ¿no? Así Con es. vuestra nueva vida, ¿no? Es como un llamado de atención. ¿En algún momento sentiste, claro, miedo o temor a contar todo esto? Porque, a ver, supongo que habrás dudado muchísimas veces, incluida hoy, supongo, en contar la No, experiencia hoy públicamente. No, menos no, mal. hoy no. Estamos en el siglo XXI. Hoy día ya todo esto se habla en todos lados. ¿Cuánto Yo tuve tardaste en contar la Ya, esa es experiencia? muy buena pregunta. ¿Cuánto tardé? Lo guardé en silencio durante años, no se lo conté a nadie hasta que llegué a Chile y cuando partí mis grupos, que partieron mágicamente, yo creo que lo crearon mis guías, la manera en que partí, ahí partí, me tomé como compromiso personal. O sea, eso fue, si yo lo tuve a los 17, yo partí los grupos en Chile a los 24, pues calculemos, son 7 años donde yo no se lo conté a nadie y en Chile tuve el compromiso de hacer la charla de la muerte. La muerte y cómo acompañar a los moribundos. La charla la mononé, la muerte, cómo acompañar a los moribundos y los procesos de duelo. Puse 3 temas en uno, ya como para ver si el público aceptaba la muerte y si no me cambiaba el duelo, que eso lo acepta todo el mundo, o cómo acompañar a los moribundos. Y ahí partí contando. Tuve la valentía, me costó, ¿eh? Tuve, se me tiró encima casi todo el grupo. Y he seguido haciendo esa charla todos los años como un compromiso, que por cierto, al final es la charla que más me agradecen, porque todo el mundo se va a morir y a casi todo el mundo le toca acompañar a alguien morir. Y todo el mundo vivimos procesos de luto, de duelo. ¿Cómo Tardé fue, 7 años. claro, cómo fue tu llegada a Londres? ¿Qué haces? ¿Por dónde empiezas? Mi llegada a Londres, como yo iba siendo la voz, nunca me voy a olvidar, llegué a Victoria Station y dije, lo primero que necesito es un trabajo. Me fui de tienda en tienda a ver si me daban un trabajo. Trabajé en una zapatería sin tener ni idea de inglés. Yo sabía francés, que me salvó la vida en Londres. Y ahí tengo una zapatería, fui después camarera. Yo creo que tenía como 10 trabajos, paseaba perros. Me alquilé un departamento, una casa, un piso con amigos, y de ahí empecé paralelamente a meterme en cursos de crecimiento personal, de regresión a vida pasada, me metí en Tai Chi, me metí en el mundo holístico, luego me metí en el mundo del teatro, del mundo del mimo, más que teatro, teatro físico, después hice mi compañía de teatro y la voz me decía, es que necesitas esa compañía de teatro que fue creada por 2 brasileños y por mí, tuvimos un exitazo total y yo le decía a la voz, pero si tú no me dijiste que me iba a dedicar a ser actriz, me decía, no, es que tú lo necesitas para el futuro. Tú necesitas saber estar en un escenario y estar enfrente de gente. Y así fue, fui teniendo mucho éxito y ya cuando estaba en el pic del éxito de mi compañía de teatro, que fue algo maravilloso y mágico, cómo logramos lo que logramos, la voz me dijo, tienes que dejar Londres, no sigues. Yo, pero ¿cómo no voy a seguir? Pues si estoy de verdad, que no os imagináis el exitazo que teníamos. Habíamos ganado los primeros premios, sold out todas las noches. ¿Y cómo lo voy a dejar ahora si es mi compañía? Y me dijo, no, que nosotros te hemos entrenado para estar en escenario, no para dedicarte a ser actriz. Y teniéndolo todo, fui a los 2 brasileños y les dije, no sigo, yo voy a seguir mi misión. Otra vez toda la familia, todo el mundo diciendo que yo no estaba loca, que cuando había logrado lo máximo, y dije, no. Y además me han dicho que mi misión está en Latinoamérica, así es que yo me voy a Latinoamérica. ¿Pero a dónde? Ahí me dirá la voz, ¿dónde? No tengo ni idea. Me voy y dejé todo. Y de nuevo renuncié, Ana, a todo. A Londres, a mi compañía de teatro, al éxito que estaba teniendo el teatro y además que me encantaba el trabajo de ser actriz. Y partir de cero de nuevo en Brasil, decidí ir a Brasil. Porque como ya tenía mucho vínculo con brasileños, decidí irme a Recife y ahí llegué a Recife sin nada de nuevo. Siguiendo la voz. Pía, ¿y cómo es eso de seguir la voz? Cuéntame. ¿Cuándo, La o voz sea, tú empiezas a oírla por primera vez después de la experiencia?
supongo que quedas impactada, ¿no? Tú dices, bueno, ¿esto de dónde viene? ¿O qué? ¿O me estoy volviendo loca? ¿O qué pasa aquí? No, No. porque esa voz apareció en mi experiencia cercana a la muerte, estaba Y era integrada el, en... y era el mismo tono, ¿no? Seguía siendo el mismo Yo la tono. reconozco, es como tú dijiste, si es algo que uno vive, nadie, es que no Sí. puedo dudar, ¿cómo voy a dudar de algo que yo viví? Viví, me habló, me dijo que no era mi momento para morir, reconocí esa voz de maravilla y entonces la fui siguiendo. Yo tengo mucha capacidad auditiva, es el sentido que más... entonces vuelvo a decir, yo ya sé cuándo es mi intuición, ya sé cuándo es mi miedo, ya sé cuándo es mi ego y ya sé cuándo es mi guía. Uf, es impresionante porque al principio supongo que no es tan fácil decidir Mm. qué hago, ¿no? O sea, tú has seguido el dictado de esa voz todo el tiempo. Realmente sabías, tenías una seguridad absoluta, pero me imagino que al principio tendrías también dudas en algún momento. Decidir Nunca dudé, Ana, nunca. nunca dudé. ¿Y la familia cómo, No, claro, no. O cómo se sea, lleva ¿cómo eso? te lo explico, Ana? La familia, es que no ha entendido nada, no ha sabido qué hacer conmigo, no, no. Pero yo he sido muy autónoma, independiente y he seguido la orientación que me da mi guía espiritual porque eso es mi compromiso cuando yo nací aquí en la tierra y estoy cumpliendo mi compromiso. Y si me dijeron que ¿Cuál? era en Latinoamérica, yo me voy a Y tú a Latinoamérica. Latinoamérica, sin ¿Listo? lugar a ¿Entendieron? dudar, ¿no? Sin dudar. Sin duda, pero total. Luego supongo que hay un momento en que los dictados te dan como pruebas de fe o pruebas de vida, ¿no? Para saber que efectivamente estás en el momento correcto, en el lugar correcto. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Excelente prueba, claro que sí. O sea, sin esas pruebas de fe yo no hubiese podido, sí. Pero me dieron, de repente me daban la prueba de fe. Cuando yo dudaba, o estaba insegura, decía, no, yo no me voy a quedar aquí, ¡pum! Me pasaba algo que me decía, sí, estoy siguiendo mi camino. Una prueba de fe que me pasó en Brasil, pues yo llegué a Brasil a Recife y ya en una semana yo ya trabajaba en un centro que tenía miles de personas haciendo sanaciones, que lo hacía de forma espontánea, porque yo no había estudiado nada de sanaciones, y me puse a hacer sanación y yo pensaba que me iba a quedar en Brasil, la voz me decía, no, Brasil no es. Y mira cómo la voz me llevó la prueba de fe, porque había un actor muy conocido, igual que se llama Andrés Pérez, que es un actor chileno, que yo quería trabajar con él como actriz. Y yo decía, con el único que renunciaría a mi propósito de ayudar a la gente sería con Andrés Pérez, de Chile, mira, de Andrés Pérez, de Chile. De Iría Chile. con él a audicionar. Y me acuerdo que estaba en Brasil, ya, eso lo dije en Londres, estaba en Brasil, y de repente me llega alguien, un señor, a la sesión de sanación y me dice, oye, Pía, ¿tú eres actriz? Le digo, sí, 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 era actriz, pero ya no. Ahora me dedico a la sanación, a hacer grupos, charlas. Me dice, ah, ya. Me dice, ¿sabes por qué? Le digo, ¿por qué? Me dice, porque mi actor y director favorito de la vida, un brasileño, se llama Andrés Pérez, chileno. Digo, no, es verdad. ¿Tú vas en serio? Digo, pero en Brasil, en Recife, en cientos de personas que veía. Digo, no, pero si ese es el único actor que yo por él dejaría esta sanación y me diría, dice, ah, me dice, pues es mi mejor amigo. Toma, te doy el teléfono. Vete a audicionar con él porque ahora va a hacer una nueva obra de teatro y necesita gente. Agarré a Ana, cerré el centro, agarré mi mochila y empecé a mochilear con todo, yendo en bus por todo Brasil y llegué a Chile así por Andrés Pérez. Así me trajo mi guía. Cuando llegué a la estación de buses en Santiago de Chile, que no conocía a nadie, partiendo de cero, la voz me dijo, este es tu lugar. ¿Y Mira de la eso hace prueba de ya? fe que llevo. Pía, ¿de eso cuántos años hace ya? 30 años llevo. 30. Imagina. Oye, dime una cosa. Vamos al desprendimiento del cuerpo. Ujú. Cuando tú ves, eh, ¿qué sientes? ¿Qué piensas que está pasando cuando te ves fuera con 17 años? Eso fue lo que más me impresionó. Me dio miedo,
me impactó, no sabía lo que me estaba pasando, intenté retornar, meterme, no pude y tuve la bendición que luego fue muy rápido la pasada por el túnel y la luz, entonces ya eso se pasó, pero ese minuto que estoy fuera del cuerpo siento impacto y miedo. No sé lo que me está pasando, si nunca había escuchado. Hoy en día lo que yo he aprendido, Ana, que por eso me encanta lo que tú haces, y bueno, y cuando hago las charlas de otras personas que hablan de esto, es que al meter esta información en el inconsciente colectivo, lo que sucede es que el día que ellos lo vivan, ya no van a tener miedo. Se van a salir del cuerpo, como ya tienen la información, van a decir, ah, estoy fuera del cuerpo. Porque No la pasa nada. información da poder, la información da seguridad. Sí. ¿En qué momento del tránsito, ¿no? Pasas rápidamente por un túnel de luz y aparece el guía, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Primero la luz, después el Pero la guía. luz y luego el guía. Y empieza a hablarte. ¿En qué momento tú ya te sientes segura? O En el momento que necesitas, llega la luz. en el momento que llegas a la luz. De ese momento, ¿qué recuerdas? Me has dicho una sensación de paz, de armonía, una sensación que repetís todos, ¿no? Como no quiero volver. Paz, armonía, pero ¿sabes, Ana, lo que a mí más me llegó? La claridad absoluta de quién yo era y cuál era mi propósito en esta tierra. Ese entendimiento es lo que más me llevé conmigo. También fue amor, éxtasis, que también me fascinó. Lo que más me tocó y me transformó fue la claridad total de quién somos. ¿Pudiste ver, muchos de vosotros contáis que veis como escenas de vuestra vida, como rápidas, como si fueran fotogramas o como si fuera una película así? Sí, en mi caso, yo deduzco que es porque tenía 17 años solamente, tuve algunas, se me fueron rápidamente y me quedé más en experimentar esa luz, amor, entendimiento, claridad. No hay tiempo, no hay espacio, no hay pasado, es un eterno presente. Y cuando uno decide no quiero volver, cuéntame cómo es, cómo te vuelven a llevar, porque nos contáis que hay como una fuerza de succión, porque ya no puedes seguir avanzando y como una fuerza de succión comienza a llevaros de nuevo hacia el cuerpo físico. Cuéntame Así. cómo es esa sensación. Yo no quería volver, efectivamente, porque estaba en Feliz. éxtasis y en gozo total, la experiencia divina absoluta. Y yo pasé por, yo vi la barrera, ¿eh? Yo quería pasar una barrera y ahí es cuando la me dice, esa barrera no la puedes pasar porque vas a morir. Y dije, pero si yo no me estoy muriendo, yo estoy teniendo una experiencia trascendente, sagrada, única. Me dijo, no, tú te estás muriendo, pero te vamos a llevar al cuerpo. Y en el momento que ya deciden ayudarme para volver al cuerpo, porque yo no quería volver, estaba mucho mejor ahí. Y esto se lo digo a todo el mundo para que no tengan miedo a la muerte, ¿no? Cuando uno se muere, bueno, al lugar a donde te vas es 10.000 veces mejor que aquí. Aunque he ayudado a mucha gente llevar esa luz aquí a su vida terrenal cotidiana. Ya, lo mismo que te han dicho casi todos, una succión. Pues rapidísimo, es rapidísimo, y volví al cuerpo y hice así, ¡papá! Como volver, y salté así, ¡pum! Y ahí me encontré sola en la naturaleza, en un estado no ordinario de conciencia. Me llevó tiempo bajar de nuevo a la densidad de la Tierra. Me llevó. Sí, te iba a preguntar que cuál, en relación a eso, fue la desarmonía o el desajuste más importante para ti tras la experiencia. El ¿Qué? desajuste más importante es no poder integrarme en el colegio ni con mi familia. Es estar escuchando una clase y decir, me están tomando el pelo. Si esto es todo mentira. Escuchar conversación en la familia y decir, ¿pero de qué hablan? Sí, ¿qué es esto? Sí, por eso me volví introvertida. Si yo era, volví a ser extrovertida, pero me volví una mujer, realmente una joven, metida para adentro porque totalmente desajustada en la sociedad, en los grupos de mi colegio, nada. Yo iba ya al recreo sola. Yo nunca más me pude vincular con nadie. Me salvó la naturaleza. Eso sí. Ahí Fíjate que la hay naturaleza y los estadística, paseos por la naturaleza me salvaron. claro, hay estadística, ¿no? Como
aproximadamente el 75% de las personas tras una ECM necesitan cambiar casi todo de su vida, no pueden seguir ni con la misma persona, que ahí hay cerca de un 70%, las parejas se separan, es muy habitual. Recuerdo una historia, Sharon Stone contó que había tenido una ECM. No hay mucha gente que lo sepa, pero sí la tuvo. Mira, qué Y maravilla. pidió el divorcio, se separó porque dijo que ella ya no era la persona que estaba con ese hombre en ese momento, ya era una persona distinta y por tanto ella quería cosas diferentes. Fue como, bueno, estaba loca, dijeron, pero esta mujer, claro. Entonces, hay un desajuste muy grande, muy profundo, pero a la vez, tenéis algo sorprendente, un desajuste que te podría llevar a decir, no, yo tengo que volver a mi vida cotidiana porque esto se me hace como muy grande, ¿dónde voy yo? Porque la mayoría os encontráis solos ante una historia que no podéis contar. ¿Y cómo vais a contar que has visto, que has estado en la luz, que no es tu momento y que a partir de ese momento se va dando el propósito de vida de cada uno, ¿no? A mí me gusta llamaros mensajeros, porque traéis ese mensaje de esperanza, de que hay vida después de la vida, de que uno no muere, que uno puede seguir su otra fase, ¿no? Su siguiente fase, buscando ese equilibrio, ¿no? Para encontraros. Entonces, ese desajuste a la vez está mezclado con una certeza y con una sabiduría de que esto es real y tengo que seguir. ¿Cómo? Bueno, hay un luto, ¿eh? Ese desajuste tú lo llamas desajuste, yo lo llamo luto. Es el proceso de duelo, porque murió Pía desde entonces y nací a una nueva Pía con otra percepción de la realidad, con otra conciencia, con mayor apertura del corazón. Entonces tuve que vivir con fuerza y gozo el luto, el duelo, que tú lo llamas desajuste. ¿Cómo parto mi vida ahora? ¿Cómo me inserto de nuevo en el planeta Tierra con los seres humanos, con esta conciencia y con esta experiencia? Entonces hay un periodo de luto, de soledad, de incomprensión, de exclusión, de exilio, podría poner todo tipo de palabras. No quiero transmitir que una experiencia cercana a la muerte va solamente con el gozo y wow, lo fenomenológico, mira lo que vivimos. No, esto lleva después de la experiencia cercana a la muerte, es un periodo de un año muy doloroso. Lo que pasa es que uno es capaz de vivir ese periodo de desajuste y doloroso, ya te digo, de exclusión, de exilio, de ser diferente, que nadie te entiende, va unido al gozo de la experiencia, a la fuerza interior, a la fuerza del propósito. Si no, no se podría vivir ese luto, porque se cambia todo. La Sharon Stone se divorció, yo perdí una familia, perdí a todos mis amigos, perdí España, perdí un país y partí de cero en Londres. Y eso fue de una soledad que si no llego a haber tenido la fuerza de la experiencia, no me lo hubiese podido. ¿Cambian también los gustos? Todo. Todo es como morir y renacer, es como otra conciencia. Entonces, cuando uno está en otro estado de conciencia, cambia todo. Todo. Cuando hablamos, que lo has dicho muy bien, Pía, me gusta poner el punto en que la gente cree que una ECM, una experiencia cercana a la muerte, es algo bucólico, es algo fantástico, es algo... No. O sea, hay mucha gente que vuelve mal, que tiene problemas físicos, enfermedades, que tarda mucho en recuperarse, algunos no se recuperan y otros mueren, es decir, no regresan. Eso también es así. Eso es muy importante. Es una experiencia dura, como tú has dicho, una experiencia de una transformación vital tremenda. Y me gustaría que nos contaras, cuando uno sale de ahí y ve que puede seguir, que está bien físicamente, que bueno, que tiene que acoplarse. Supongo que uno dice, bueno, esto me ha pasado una vez, espero que esto no me vuelva a pasar, porque esta experiencia es muy dura. Has hablado de soledad, has hablado de buscar tu camino, de que nadie te entiende, de que cómo vas a hablar de esto, de buscarte la vida, de abandonar todo lo conocido y todo lo que conocías, ¿no?
Luego, no es una experiencia bucólica, ¿verdad, Pía? Importante que pongas el foco de nuevo en esto, porque muchas personas he observado que idealizan esta experiencia, como dices tú, una experiencia bucólica, extraordinaria. Muchos me han llegado a decir qué suerte que la hayas tenido. No, suerte no. Esto te conlleva una responsabilidad muy grande. Tener esta experiencia es una gran responsabilidad en la vida. Y además tienes que atravesar muchas creencias limitantes, muchas estructuras de defensa. Necesitas ir más allá de lo conocido. Requiere un proceso largo de luto. Como tú has dicho, hay gente que no sale, hay gente que se enferma, hay gente que se queda en el otro plano. Es una experiencia... No, y además estás poniendo el punto en lo importante de la responsabilidad. Hay un antes y un después, o sea, ahora ya sabes, luego eres responsable, o sea, no es un regalo, pero si lo miras desde el punto de vista que puedes obrar siguiendo la ley y siguiendo el camino, ¿verdad? Porque, ¿qué pasaría o qué pasa si uno vuelve de una ECM y sigue su vida tal cual? No ha habido transformación, que también hay casos, debemos decir, pero normalmente las personas que habéis tenido una revisión vital, que os habéis viendo escenas, teniendo esas sensaciones de un propósito nuevo de vida, es diferente. No es nada bucólico, no. Yo creo que es un propósito con un alto nivel de exigencia a partir de ese momento, porque cómo mientes a partir de ese momento, cómo te engañas, no porque quieras mentir, sino porque te puedes engañar o tener miedo, Pía. Si hubieras tenido miedo, no vas a Londres. No voy a Londres y no me atrevo a hacer todo lo que he hecho hasta el día de hoy con este propósito. El miedo, hay tentaciones, como tú dices, en el camino, hay miedos, hay caídas. Es verdad lo que dices. Es importante no caer, no dejarte engañar por el ego y por el miedo, porque eso te estancaría en el camino. Pero me cuesta mucho creerme que alguien que haya tenido una SM de verdad, o sea, que la haya vivido, que no cumpla con su responsabilidad aquí en la tierra que te lleva un ECM. Sí, afortunadamente la gran mayoría que hemos oído, escuchado, que he tenido el placer de acompañar, son experiencias que han transformado la vida de esa persona. ¿Cómo Pía, cuando oyes el mensaje de tu guía, ya sé que no dudas, cuánto tiempo tarda cuando tú le dices, ¿y ahora qué hacemos, no? O si se calla todo va bien, o esperas a que intervenga. Porque la gente se lo va a preguntar. Me encantó. Mira, yo quería decir algo más que siento el llamado a decir de la pregunta anterior, que parte de la carga psicológica que es esta experiencia cercana a la muerte es que tú ya no puedes hacer la vida que hacen tus amigos en ese entonces. Iban todos a la discoteca, lo pasaban bien, podían distraerse, podían permitirse el lujo de distraerse, de divertirse. Yo no. Yo a los 17 años perdí mi juventud. O sea, una de las cosas que renuncié, que no lo he nombrado, es mi juventud. Yo ya con esta responsabilidad no podía irme de juerga, no podía beber, no podía consumir droga, no podía nada, porque tenía una responsabilidad muy grande. Y por eso tuve que renunciar también a esa etapa de la juventud. Para mí es importante decirlo. Sí, porque eran 17 años. Una etapa porque... Y ahora, sí. Y a la pregunta que me acabas de hacer ahora mismo, efectivamente, cuando la voz ya no me habla, es porque estoy en el camino. La voz me habla cuando me quiere pasar un mensaje de vete para la derecha, vete para la izquierda, haz esto, ahí me habla. Y cuánto, claro, para mí es importante lo que me acabas de preguntar, porque el que yo tenga a mi guía que me habla, todos tenemos un guía espiritual, los guías se conectan con cada ser humano según su personalidad y según su alma y según el contrato que han hecho en otros planos. El mío y yo soy auditiva, lo he sido toda la vida, entonces él eligió el sentido que Pía tenía más desarrollado. Los guías se comunican contigo con el sentido que más desarrollado tienes. Hay gente que es verlo, hay gente que es olerlo, hay gente que es más kinestética y lo siente. ¿Ya? Ahora, cuando te habla el guía, la gente cree que los guías te sacan las castañas del fuego. No, los guías te dan orientación y después requiere valentía de mi parte y de la tuya seguir la orientación.
Él me dice, vete a Londres. La que se tuvo que ir a Londres, partir de cero y pasar por todo lo que me toca pasar, fui yo. Eso no me lo quita el guía. Entonces, claro que requiere... ¿Cuánto tiempo se tarda entre la voz hasta que lo materialice? Eso ya depende de la persona. Sí, claro. Es, como hemos dicho antes, ¿no? Unimos eso a la pregunta de la responsabilidad. Yes. Porque si no, bueno, no sé si hay un plan B. Ya probablemente si la persona hace oídos sordos o no sigue en ese camino, yo creo que de alguna manera te reconducen. Si tienes que hacer algo en tu Sí, propósito de vida, yo creo que sí. sí, Ana, te lo respondo, sí, te reconduce. Si ve que te distraes, la voz te va a reconducir. Eso te lo aseguro. Eso se lo agradezco muchísimo. Esa es la Claro. bondad y el compromiso que tiene conmigo. Ayudarme también a que si me distraigo me ayude a retomar el camino. Sí, totalmente. Y Con seguir puro amor, además, pura bondad. No juzga. seguir en una estructura de sencillez, de humildad, de estar alejada de los egos, porque eso también es muy frecuente, ¿no? En el mundo espiritual, ¿no? Es un tema también fascinante, ¿no? Cómo nos alejamos del camino, ¿no? En un determinado momento por algo circunstancial, que es cuando vosotros descubrís que no hay un yo, sino que hay un nosotros, que creo que es otro de los puntos en común que tenéis todos. Os sentís parte de la humanidad, parte de todo. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Sí, sí, sí lo Es una es. experiencia transpersonal. Somos uno. Y somos uno. Y el dolor es el dolor. Yo he logrado sentir el dolor de la humanidad, no solo el mío. He sentido el mío y he sentido el dolor de la humanidad. Y eso te convierte en una persona más humilde, compasiva, humana. Y humana. La, ¿Crees? la voz, los guías y esa experiencia se ocupan para que no te olvides de que somos uno y de que somos seres humanos, que tenemos conciencia y corazón. Si te atrapa el ego espiritual, te desorientas. Sí, Te desorientas. sí. ¿Crees, Pía, que las personas deberíamos o necesitaríamos, mejor dicho, pasar por una experiencia como esta para, o parecida a esta, para manifestar el ser interno que cada uno lleva dentro y que con la vida que llevamos no siempre es fácil que uno lo vea, que uno lo sienta, porque creemos que somos esto, ¿no? El traje, ¿no? Y tú sabes que hay muchas personas que no han logrado profundizar porque no pueden o porque no ha llegado el momento. ¿Crees que esta experiencia sería muy necesaria? Oh, qué buena ¿O pregunta. parecido a esto? Sí, claro, claro, claro. Esta experiencia cercana a la muerte no es necesaria, la vive muy poca gente. Sí creo, después de 35 años que llevo ayudando a gente, inspirando a gente y viendo a mucha gente, sí es necesaria una experiencia espiritual para que recuerden quiénes son. Esas experiencias espirituales te lo puede dar hoy día la meditación, el yoga. Hay muchos caminos que no te van a llevar a una experiencia tan fuerte como una experiencia cercana a la muerte, pero sí te pueden llevar a experiencias espirituales para que recuerdes quién eres. Y lo que también he observado, que para que la gente cambie de verdad sus patrones egóticos, necesita tocar fondo. Si alguien no toca fondo, no despierta. El ser humano, el ego del ser humano es cómodo, no le gusta el cambio y no le gusta lo nuevo. Entonces, a veces necesitan tocar fondo, como la muerte de un ser querido, la muerte de un hijo, la muerte de un ser que aman, que les produce un profundo impacto en el corazón y ese impacto en el corazón, ese dolor profundo, los hace despertar. Si es necesario. El ser humano necesita una experiencia fuerte para despertar, ya sea de dolor o ya sea una experiencia espiritual fuera de lo común. Cuando estabas en la luz y sentías toda esa unidad, ¿no? Alrededor de ti, alrededor tuyo, me imagino que, claro, uno no quiere volver, uno se ve separado de la individualidad. Y cuando vuelve a la individualidad, viene con la sensación que ya no se borra de pertenecer a todo, ¿no? De que todo, tú perteneces a todo y el todo te pertenece a ti, ¿no?
por explicarlo de una manera, ¿no? ¿Cómo, fíjate, claro, ya no puede haber miedo, ¿no? Lo primero que se va es el miedo a la muerte, ¿no? ¿Qué nos dirías de eso? Porque claro, cuando regresas dices, bueno. Muchas gracias, que lo primero que pierdo es a ver, no solo pierdo el miedo a la muerte, sino que lo interiorizo la muerte como una aventura, como un viaje maravilloso. Yo después de esta experiencia cercana a la muerte, de donde me fui a África y crucé el desierto a dedo, ¿ya? Y me paró uno de Bélgica a la ida, y a la vuelta me pararon 2 árabes muy simpáticos, musulmanes, y nos perdimos. Nos perdimos en el desierto y nos íbamos a morir en el desierto. No teníamos agua, se iba perdiendo, pasaban los días. O sea, realmente la gente pasando el desierto del Sahara se ha muerto y nos perdimos. Sí. Y él, me acuerdo que uno lloraba, desesperado, y me decía, ¿y a ti no te pasa nada? Y decía, no, ¿qué va? Si yo acabo de tener una SM, primera vez que se lo contaba a alguien, ¿qué va? Si yo sé que si me muero ahora, qué mejor que en el desierto del Sahara. Y sentí una paz. En ningún minuto sentí miedo a irme, porque yo acababa de tener la SM un año antes. Con eso te lo digo todo. Entonces, como pierdes bastante el miedo a la muerte, mi ego no, mi ego tiene miedo a la muerte. Si me voy a mi alma, que recuerda la experiencia, no tiene miedo a la muerte, porque el ego tiene miedo, obviamente, tiene un instinto de conservación y de pertenencia al ego, que si mi ego piensa en la muerte, tiene miedo, porque mi ego está basado en el miedo. Pero si vuelvo a mi alma, es lo que me pasó en el desierto del Sahara, para mí era el mejor momento de mi vida. Y eso te da mucha energía vital en el día a día. Me ha dado energía vital, me ha dado entusiasmo, me ha dado fuerza, porque digo, ¿qué oportunidad estoy teniendo aquí en la vida? Porque sé que me voy a ir para otro lado, no puedo perder esta oportunidad aquí en la tierra que estoy teniendo. Entonces sí, esa experiencia cercana a la muerte me ha quitado el miedo a la muerte, pero sobre todo me ha dado mucha fuerza para la vida. Y además, según lo cuentas, uno piensa, tengo que aprovechar el tiempo, tengo que vivir. Fíjate cómo los seres humanos pasamos por diferentes picos, ¿no? En la vida. Hay zonas oscuras, hay momentos oscuros, momentos de luz y de claridad. Saber con certeza que el final llegará cuando tenga que llegar y que mientras uno tiene que hacer lo que toca y vivir intensamente, debe dar muchísima tranquilidad. Y además, dar a los demás esa tranquilidad. Porque imagínate, para una mamá que ha perdido un hijo, cualquiera que ha perdido un ser querido, saber que no morimos, sino que es como si nos quedáramos dormidos y apareciéramos en el otro lado, ¿no? Yo creo el tránsito es igual que en el nacimiento, ¿no? Es más, creo que es más dulce la salida que la entrada. Creo que es así. O por lo menos esa es mi opinión. Y saber que no pasa nada, que tu ser querido sigue vivo, que te puedes comunicar, que te vas a volver a encontrar con él y que mientras tanto tienes que aprovechar el tiempo aquí y vivir con eso que ese ser querido te ha dejado, porque nos olvidamos. Lloramos al ser querido, pero nos olvidamos de rescatar qué nos enseñó en el corto o largo periodo de tiempo que estuvo con nosotros, ¿no? Y es una maravilla, un descubrimiento, una aventura, como tú dices. Pia, ¿tú piensas que deberían de existir espacios o entornos seguros, confortables, para poder compartir de una forma positiva este tipo de experiencias para las personas que las viven, ¿no? ¿Qué tipo de entorno o ámbito profesional crees que sería necesario y sería bueno tener? ¿Y cuál te hubiera gustado tener a ti? ¿Cómo hubiera sido para ti lo ideal? Lo ideal hubiese sido tener un grupo de apoyo que quizás hayan vivido lo mismo, ¿no? Como Alcohólicos Anónimos, gente que tiene cáncer, que se ayudan entre ellos. Un grupo de personas que hemos experimentado esta experiencia cercana a la muerte es lo que más te puede ayudar, porque te das cuenta que no eres la única, que no estás loca, que es real, gente que está viviendo lo mismo que tú, el mismo duelo después de la experiencia. Creo que ese es el espacio mejor que podría haber tenido, es un grupo de apoyo de personas que vivieron lo mismo que yo. Después, personas como tú, Ana, que están abiertas a esto, que respetan esta experiencia, que validan esta experiencia.
también me hubiese ayudado. Y en cuanto al mundo médico, en cuidados paliativos, yo tengo a muchos médicos que vienen a mi terapia de cuidado paliativo y con las charlas que he dado y todo lo que les he entregado, lo están entregando a todas las personas que están partiendo al otro lado en cuidados paliativos. Es esencial. Y además, bueno, yo he ayudado a mucha gente a que acompañen a sus padres que se están muriendo y a los moribundos, gracias a mi experiencia cercana a la muerte. Yo he ido a acompañar a moribundos, yo les cuento mi experiencia antes de morir y a la hora y a veces al día siguiente parten al otro lado. Una vez que yo les cuento mi experiencia. Sí, yo tuve el privilegio de acompañar a mi padre a morir hace 3 años y programamos, porque yo ya he aprendido, y me voy a atrever a decirlo, que así como he ayudado a millones de personas a programar su vida, a tener una vida alineada con la plenitud, la espiritualidad y la paz, con mi padre ha sido la primera persona que me atreví a programarle su muerte. Y logramos que mi padre partiese al otro plano exactamente como lo programamos. Muerte natural, cuando la enfermedad que él tenía no era para muerte natural. Eligió el día, partió el día que eligió y murió y falleció tal cual lo programamos durante meses. Y eso fue gracias a mi experiencia cercana a la muerte. Claro, qué maravilloso. A él fuerza para programar su muerte y enfrentar la muerte con la entereza que lo enfrentó. Y además es un honor acompañar a las personas que parten, porque son héroes. No debemos de olvidar que el tránsito por la vida es un camino difícil, a veces lleno de muchos obstáculos, y cuando alguien sale de aquí y atraviesa y tiene que hacer el tránsito, deberíamos de ocuparnos de que se vayan con honores. Darle las gracias por su compañía, por su sabiduría, y es muy bonito que podamos estar hablando, Pía, hoy imagínate de todo esto, ¿no? Cuando esto era un tema tabú, no era fácil que fluyera. Es una experiencia maravillosa. Todos tenéis cosas tan bonitas que contar. Nos deja el alma llena, ¿no? Llena de luz, de esperanza, que es de lo que tratamos aquí. Pía, te agradezco muchísimo tu presencia aquí, te doy las gracias y te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias, Ana. Gracias por invitarme. Un honor. Un abrazo muy grande. Bendiciones, Ana. Gracias. Bendiciones.